Este programa es presentado por... Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol SPB y LBBP. Buenas, buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la Justicia, tu podcast favorito. ¿Cómo se nota que está Alberto en cabina, vale? Siempre soy yo que saboteo, ahora me sabotearon, Sí, ¿qué ves? sí, ahí mismito, empezando a hablar. La justicia tarda, pero llega. Chicos, recuerden que estamos aquí en vivo en cabina a través de la señal de 96.9 FM para aquellas personas que están ahorita quizás en la cola con esta lluvia y hay trancas varias. Sí, hoy es el Día del Estudiante. Ah, sí. Sí, había muchos estudiantes en la calle. Ah, caray, Sí. Con razón, había una tranca horrible. Recuerden que también estamos a través de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast y pueden ver, bueno, lo que está ocurriendo en cabina. Pueden notar que me cayó un palo de agua encima. Pueden notar cosas varias. ¿Venías otra vez en moto? Sí, claro, sabes que mi carro, bueno, Sí, bueno. parece un cocodrilo, se la pasa con la boca abierta. Vicios ocultos. Muchos vicios ocultos. Ajá. Que de eso podemos hacer un programa también. Sí, vicios Para ocultos ti, de los mecánico, para ti, vendedor. vehículos. Solo para ti. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram y en TikTok a través de la Radio Podcast, que bueno, vamos a tener unos videitos bien chéveres. El último me encantó, el del divorcio. Sí, y además se hizo No, viracito. está chévere, vale. Chévere. Estuvo cool. Sí. Por aquí les habla María José García, @MarijoGZ. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Hoy en el podcast de la justicia con un tema que creo que lo han pedido en varias oportunidades, ¿no? El tratar de ver cuáles son los casos que en realidad son penales y no son civiles. Y o los que no. Y los que no son civiles y los que son penales. Porque la gente está como confundiendo mucho esos temas, ¿no? Dicen, ay, mira que tú me debes dinero y en vez de irse Pero- por la parte civil, dicen, no, es que este me estafó. Y Mercedes, se pero yo van. no sé, claro, aquí tenemos, ahorita vamos a decir que es la invitada que tenemos ahorita, que es penalista, y por eso lo voy a decir así como un poquito de recelo, pero los penalistas quieren resolver todo por vía penal, obvio, pero hay cosas que no son por la vía penal, hay cosas que se pueden resolver por la vía civil, que deben resolverse por la vía civil. Pero la vía civil es, aunque es bella y hermosa, es más lenta. Sí, es muy tardía. Es muy Eso sí. lenta. Entonces, claro, la parte penal la gente se asusta mucho y, bueno, suele ser un poco más rápido. Claro, lo que pasa es que evidentemente cuando a uno le llega una citación, una boleta del área penal, no es lo mismo cuando te llega una boleta del área civil. Ahí se llaman a la abogada Ahí sí, rapidito. rapidito. Ahí se llama. Mira, ¿me puede acompañar? Mira. Hasta yo le tengo miedo a eso. Sí, tal cual. Entonces, claro, utilizan como que es una manera más efectiva de amedrentar. Mira, ¿quién es nuestra invitada, querida María José? Nuestra invitada, pero son dos. Ah, bueno, son dos. Bueno, sí, ahorita 1 y medio. Son dos invitados. Por aquí tenemos a Yami Rosy Dalmagro. Ella ya nos ha acompañado ya anteriormente, ¿verdad? Sí, ya casi que formó parte de la casa. Bueno, bienvenida de nuevo a tu casa. Gracias. Mira, cuéntame, tú me hiciste la propuesta de este tema y me pareció interesantísimo. Sí, mira, bueno, voy a hablar en nombre de los penalistas Ay, Dios honestos Muy bien. y justos Muy bien. que Sí, hay ejercemos el bastante. derecho. Sí, vale, hay muchos, por supuesto que sí. Sí, hay. Además que por este programa han traído ustedes bastantes penalistas, amigos míos. Lo que pasa es que son un los mal conozco. necesario. Son un mal Reconocido, necesario. reconocido. Mira, yo no sé, porque yo me vine sola, ¿vale? Voy a estar entre dos civilistas, pero no importa, aquí estoy representando al gremio de los que hacemos las cosas bien, porque se dice que la mayoría de los penalistas quieren llevar al campo penal Gracias, Pablo. asuntos que no son de la naturaleza, y por eso es que yo propuse este tema. ¿Por qué? Porque creo que es indispensable que podamos delimitar cuándo un caso puede irse por una vía o por otra y cuándo debemos estar presentes en el uso correcto del proceso penal. Entonces, me parece interesantísimo el tema porque ustedes que son civilistas, me imagino que han tenido X cantidad de casos donde sus clientes le llegan a decir eso, pero es que me están citando una fiscalía y ustedes les van a dar los argumentos necesarios para decirle, ese caso no es penal, pero cuando ya se va al ámbito penal, a juro, ese cliente debe contratar a un abogado especialista en derecho penal. Claro. Tú decías algo y es que el proceso civil, aunque sea muy lindo, es más tardío, o al menos esa es la creencia, porque también el proceso penal
lleva su tiempo. Una cosa es lo que dice la norma, una cosa es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal y los laxos, pero otra es cómo eso se materializa en la vida real, en la práctica. Y no todos los procesos son tan rápidos y expeditos como deberían ser, por factores múltiples. Entonces, hay esa falsa creencia de que el proceso penal resuelve más rápido. No siempre es así, pero en algo sí tienen toda la razón. Existe la creencia de que el proceso penal es intimidatorio. ¿Y a quién no le asusta que te llegue una citación policial, 6CPC, Ministerio Público? Y además Porque nadie quiere estar automáticamente ahí. lo que pensamos es, me van a privar de mi libertad. De una vez. Además, nadie quiere ir para allá a presentarse, ni a ver de qué Ni se trata visitar. eso, ni meterse en ese problema. Entonces, Exacto. en los civiles los notifica o se esconden, que hay que ir casi que con una caja de pizza y que, hola, le traje regalado una pizza para que se den por notificados. Pero no le paran tanto, dicen, bueno, vamos a dilatar ese proceso hasta todas las instancias había y por haber, porque no, ni siquiera ellos piensan, ay, voy a tener un antecedente penal en los civiles. No, en los penales sí. No, yo- y y- dice, bueno, preso no voy a ir, pues mira. Exacto, yo no sé si haya un pensamiento en la parte civil de los que no tienen bienes, dirán, bueno, a mí que me demande, que me van a quitar. Exacto. Me imagino, ¿no? Sí. O vendo todo, ¿qué ha pasado? Vendo todo en el momento, por eso es que yo siempre he dicho que los abogados no tienen que alertar. O sea, la gente que quiere cumplir con su obligación, cumplen. La gente que debe dinero dice, bueno, no tengo ahorita completo, pero aquí hay $20, $50, aquí te voy pagando algo. O sea, Claro. la intención se ve. Entonces, ¿para qué vas a alertar de te voy a demandar? Yo he visto abogados que dicen, no, bueno, entonces sabes que nos vemos en tribunales. Y esa gente termina vendiendo rapidito, cambiando de titularidad esos bienes. Dale, pues demándame. Entonces, mientras que tú dices, te voy a demandar, redactas la demanda y la consignas Exacto. y la admites y te decretan las medidas, pues ya lo vendiste. Exacto. Claro, Y así se son fue el los país. Ya se fue el país. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, mira, si me llevan, me buscan para participar en un proceso civil, me escondo, vendo bienes, pero en el proceso penal no es así, porque las citaciones son personales y la mayoría, bueno, vamos a hablar de un cuerpo policial como podría ser el 6CPC, es que te llegan a la casa, es que te llegan al lugar de trabajo. Y muchas personas incluso piensan hasta en el que dirán, como es que una patrulla está fuera de mi edificio, Qué me están vergüenza, buscando. que va a decir Sí, la señora exactamente. Magali del piso 6, que es súper chismosa. Y que dicen, yo nunca me he visto involucrado en un caso así como A para lo que me típico. estén, sí, para que me estén llamando. Sabemos que hay en esta vida hay de todo tipo de personas, o sea, los que cometen delitos, pero también los que no. Ay, a mí Y me- los que tienen asuntos Yo les voy que a contar no algo. son penales y entonces los quieren ¿Tienes involucrar un a asunto, fuerza. Mercedes? No tengo un asunto, pero Ah. yo estaba recién mudada. Ah, Y sabes que uno recién mudada casi que, bueno, estás ahí, saludas a todo el mundo, eres No, eres el amable, vecino eres el perfecto. vecino perfecto. Y me ha llegado el 6CPC a una citación, pero con nombre y apellido, y como que le tocaron el intercomunicador a todo el mundo preguntando por mí, que era el 6CPC, qué vergüenza. Y era una cuestión de un testigo que necesitaba por una estafa que le hicieron a un cliente Ok. que nunca me dijo que me iba a colocar de testigo. El lío que le formé al cliente, tú te volviste loco y además das mi dirección. O sea, nadie la sabe porque estaba recién mudada. O sea, Qué ¿en qué vergüenza. momento se te puede pero subir? después escribiste en el grupo del edificio, ¿no? Y que, yo- "Olis". Mercedes Soy llamando a inocente. todos los vecinos por el intercomunicador. Señores, no era conmigo. Error. No, dije que... Y los vecinos, Sí, sí. No, yo dije, no, señora, acuérdense que yo soy abogado, entonces me necesitaban de testigo allá en una... Eso fue lo que... Pero menos mal que la gente No, tiene pero memoria corta. Bastaba con decirle a la vecina más chismosa. Y ya. No. Ella se no, encargaba Yo del necesitaba resto. decírselo a todo el grupo, qué vergüenza, yo recién mudada. Qué y feo. nunca había pasado ahí nadie. De ningún tipo de cuerpo policial. Pero sí, la vergüenza. exacto, Sí. eso es un factor. Sí. Vamos a decir que es el que está en el último lugar, porque bueno, hay quienes le pueden prestar atención a lo que digan los demás, otros que no. Pero lo que siempre va a estar en juego es ese susto, es ese miedo a que puedas perder tu libertad. Inclusive, no sé si cuando ustedes estudiaban Derecho en pregrado, bueno, cuando yo estudiaba Derecho Penal, había posturas que decían, ¿cuál es el bien jurídico más importante, la vida o la libertad? Todos entendemos que es la vida, pero hay autores que dicen que ¿para qué quiero la vida si no tengo libertad? Entonces ponían a la libertad inclusive por encima del bien jurídico vida. De allí que la importancia de que nosotros valoramos nuestra libertad. Por supuesto que es así. Y cuando eso se puede ver amenazado
por supuesto que a más de uno les va a temblar las piernitas. Claro. No es para menos. Y Uy, no, nadie quiere estar santísimo. preso en Ah, Venezuela. Ni cerca. Exactamente. Además, las consecuencias físicas, económicas, que pasa una persona que está sometida a un proceso penal son garrafales, no solamente para él, sino El para... entorno. Se Su extiende familia. a su familia y por eso es que creo que este programa tiene que ir dirigido y enviar un mensaje a todos los que nos escuchan, sean abogados o no, para que por favor utilicemos los mecanismos que tenemos de la manera correcta. Ese es el mensaje. Seamos civilistas, especialistas en laboral, especialistas en penal, especialistas en mercantil, porque hay una figura que es la que yo quiero traer a colación, definida por el mismo Tribunal Supremo de Justicia como terrorismo judicial. Esa figura de terrorismo judicial se aplica no solamente al ámbito penal, puede ser llevado a cualquier asunto de otra naturaleza. Pero, por ejemplo, en el ámbito penal, el terrorismo judicial se define cuando quieren utilizar las vías penales para dilucidar asuntos de naturaleza civil, mercantil, laboral, administrativo. Es decir, cualquier otro asunto de otra naturaleza. Pero hay quienes siempre buscan la forma, o quieren, mejor dicho, buscar la forma de inmiscuir ese asunto en materia penal. Y es ahí donde vemos consecuencias bastante considerables, y una de las cosas por las cuales este tema también me encanta es recientemente, en febrero de este año, surge una sentencia. Han habido muchas, yo creo que al final si les da chance, si nos da el tiempo, y como sé que este programa queda grabado en YouTube y muchos estudiantes los escuchan, abogados, yo soy una de las que escucha la mayoría de los programas, y si no, mira, después lo pongo. Yo estoy fregando y tengo mi podcast de la justicia de fondo. En serio. Entonces, si nos dan la oportunidad, al final yo les voy a decir unas circulares del Ministerio Público y múltiples sentencias donde se analizan casos que al final la sala termina dando como que esta explicación de qué es el terrorismo judicial. Y qué mejor que verlo con casos de la vida real que ya han sido discutidos a nivel de tribunales. ¿Sabes qué sería chévere? Yo no sé si dejarlo para el segundo bloque, pero hacer ejemplos de casos y que determinemos aquí si son casos civiles o casos penales, porque mucha gente quiere es como ver la forma en que me voy a ir por los penales porque es más expedito, entre comillas, o porque voy a intimidar más, claro, más a la otra persona, porque por ejemplo, o sea, un préstamo que no lo haces por escrito, porque no te imaginas la cantidad de gente que me dice, no, yo le presté un dinero a fulano, pero no lo puse por escrito. O sea, yo creo que el 90% no lo pone por escrito, Sí. porque son gente que son confiadas, el valor de la palabra, aunque muchos todavía lo tenemos, hoy en día no es el común denominador. Claro. Entonces, un préstamo, entonces dicen, no, como no lo tengo por escrito, entonces me puedo ir porque me estafó. Y se van por la parte penal Exacto. y no Y es. estafa y estafa Sí, y no, estafa y nadie lo saca de ahí. otros casos que también vemos son contratos de arrendamiento, Ajá. o sea, relaciones arrendaticias, sobre todo en materia de vivienda o inclusive en locales comerciales, y luego lo quieren llevar por invasión. Invasión. Mira, Eso es un ejemplo. fíjate, perdón que te interrumpa. Están escribiendo por en vivo y dice, hay una circular del Ministerio Público que habla sobre el terrorismo judicial, es decir, para que los fiscales no aperturen investigaciones que se relacionen con asuntos civiles. Prácticamente es como decir que no admitan una demanda. Una denuncia. O sea, en nuestro Exacto, caso, en los civiles ok. que no admitan una demanda, bueno, porque existe esto, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, Es por decir, eso les digo que sí. abstenerse uno mismo como funcionario, en el caso de los funcionarios, es decir, Exactamente. hey, no, esto no lo puedo conocer porque no me corresponde. No es Mira, mi todo esto competencia. tiene un sentido. Vamos a ver si nos dan la oportunidad de comentar un poco el contexto. Yo creo que ya están muy traumadas con lo que nos quedamos cortos de tiempo. porque Sí, dices vale, como, mira, y voy a aprovechar el tiempo. Dilo una vez, dilo una vez. De una vez. Dale una vez. Primero, qué bueno que la persona que habla de una circular, al final yo les voy a comentar, van 3 circulares, imagínense, van 3 circulares, 2021, en el 2022. ¿Ratificando? No, hasta distintas. Ok. Sí, en el 2022 fueron 2, y yo les traje para el final, eso sí, para el final, al menos 6 datos de 6 sentencias. Porque aunque la primera sentencia que yo conseguí cuando empecé a indagar sobre esto fue del año 2006, bueno, a partir ya del año 2021 han venido múltiples sentencias. ¿Por qué? Porque ha habido últimamente como un auge de casos que se están llevando a la jurisdicción penal que no corresponden.
Esas circulares del Ministerio Público están orientadas sobre todo a casos de índole patrimonial. Yo Ok. creo que aquí nadie tiene duda de que si se comete un homicidio, que es cuando una persona le quita la vida a otra, ahí no hay duda de que ese Claro, asunto y es no nos penal. vamos a ir por los Si civiles nos ni de vamos a ir broma. por un robo, un hurto, esos delitos comunes, extorsión, secuestro, violencia contra la mujer, sabemos que eso es penal. Yo creo que no hay que ser... Creo que la única relación que pudiésemos tener es el caso de una demanda por daños y perjuicios, dependiendo el modo en cómo haya sucedido los hechos, ¿no? O de daño Que moral. El, exacto. sí, el Bueno, lucro cesante, daño emergente, todo Sí. esto, capaz es donde lo podemos No, y encuadrar. inclusive en materia penal, luego de que ha quedado acreditada la comisión de un delito y una persona ha sido declarada culpable a través de un proceso, esta persona la víctima tiene a su disposición ejercer la acción civil derivada del delito. Allí entonces al final de todos nos involucramos en el derecho civil e inclusive estas acciones se pueden ejercer en sede penal. Pero es decir, fíjate, ahorita que estabas hablando de eso, fíjate el tema del desacato de una sentencia. Lo llevas a cabo en los civiles. ujú. Y luego que tengas la sentencia, pasa a ser penal. Exactamente, pero fíjense que ahí sí hay una relación entre que tienes un caso en materia civil, pero dependiendo de las circunstancias y del no cumplimiento de la orden, eso puede constituir un delito, pero está bien delimitado. Claro. ¿Dónde hay dudas? Porque yo se los digo, a mí también hay casos que me generan dudas, porque la línea es muy tenue Muy bien. entre qué puede ser penal y qué puede ser civil. Ok. O mercantil, laboral, o sea, cuando yo digo civil, ahí ustedes le van a extender esa coletilla que puede ser A de cualquier otra materia área. distinta. a penal. Exactamente. Ok. ¿Y qué digo yo? En estos días hablaba con una amiga, también penalista, y decíamos, mira, cuando a un penalista le genera dudas que si el caso es penal, Es civil. es muy probable que no sea penal. Por descarte. De verdad. Porque cuando yo no estoy tan segura Si de que huele a un civil, caso- es civil. si no huele a penal, es probable que sea de Ok. de otra rama. Y yo ayer estaba dando una masterclass de los delitos de apropiación indebida y estafa porque son delitos patrimoniales. Yo diría apropiación indebida, estafa, y ahorita está la invasión que puede tener como que esas confusiones. Esa confusión es importante destacar. La otra vez comentábamos en otro de los episodios que el fiscal general pues fue muy enfático en que ya después que finaliza un contrato de arrendamiento y no se ha renovado, ya la persona ya no es inquilina. Palabras más, palabras menos. Ya perdió esa cualidad. Claro, pero también aparece el tema de que ya jurisprudencialmente dicen, si hay un contrato de arrendamiento, no es un invasor. Exactamente. Entonces, tenemos como ciertos limbos legales que vamos a tocar en el segundo corte, después de una música maravillosa que va a poner Pablito en el podcast de la justicia y en la radio podcast. Ahorita es un reggaetón que dijiste maravilloso. No, ojalá que no. No, señor. Ponga lo que me guste. Dale. Y estamos aquí de vuelta en el podcast de la justicia, un super episodio, porque me encanta, porque bueno, ya le he picado mucha torta a los penalistas, esta es como que la oportunidad de uno desahogarse, ¿no? Sí. Y ojo, ya va, quiero agradecer a Pablo por no poner reggaetón. Agradecida de verdad, 1.000.000. Para los que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con la abogada Yamirosi de Almagro sobre los casos que pueden ser civiles o de naturaleza civiles que a veces por querer hacerlo más expedito o por querer intimidar más, se van por las partes penales y todo el tema de las circulares y las sentencias. O por o al buscarse, revés. no, o por buscarse un abogado nada más especialista en materia penal que solamente ves de la óptica de penalista, ¿sabes? Sí, pero fíjate lo que ella está diciendo, nuestra invitada maravillosa el día de hoy, que ella está diciendo, oye, mira, si ustedes creen que eso no es de naturaleza penal, no lo lleves. O sea, Sí. sé responsable. Aquí les quería compartir mi fórmula. O sea, ¿qué he aplicado yo cuando tengo un caso donde no estoy 100% segura? Y es, vamos a suponer que hay un contrato de por medio en el asunto, en el conflicto que estemos trabajando. Yo soy de la idea de, si el problema se puede resolver a través de las cláusulas que están establecidas en ese contrato, sabemos que entonces es un asunto de naturaleza contractual. Ok.
Entonces ya ahí decimos, esto no es un asunto penal. ¿Por qué? Porque hay que recordar, miren, esto hay que memorizarlo. El derecho penal es el último recurso con lo que cuenta el Estado para solventar los problemas. Y mientras hayan unas vías menos lesivas que se pueden encontrar en la jurisdicción civil, penal, mercantil o laboral, el derecho penal debemos dejarlo de último, porque el derecho penal juega con el bien o intercede con el bien jurídico más valioso o el segundo más valioso que tenemos, que es la libertad. Entonces, en consecuencia, si el asunto se puede resolver por otra vía, vámonos a otra vía. Con el tema de los contratos, si en ese contrato la solución está en una cláusula contractual, allí yo como penalista Claro. tengo que decir, mira, hay que buscarse un abogado especialista en derecho civil Que, o que- mercantil. que el mismo contrato dependiendo- prevea causales de resolución de contrato, ya ahí Exactamente. te dice. Es que inclusive casi que la última cláusula es, para los asuntos derivados de la naturaleza de este contrato nos sometemos a la jurisdicción civil o a los tribunales del área metropolitana de Caracas, arbitraje, es decir, ya las partes saben que si de ese contrato surge un inconveniente, ellos tienen que resolverlo por esas vías. Pero la gente dirá, ay, si no tengo contrato, ¿cómo sé yo a qué abogado acudir con mi caso? Acude al penalista o acude al civilista y lo que esa persona de verdad esperemos que cuente Claro. con la suerte de que se encuentre con un profesional del Según el derecho. contexto del Exacto. caso también. Y que se encuentre con un profesional del derecho coherente que sepa que, como les decimos, si el asunto no te convence, entonces vamos a consultar con otro abogado. Yo lo hago. Yo por lo menos en asuntos civiles siempre consulto con un compañero de clase de la Universidad Central de Venezuela. Nos hemos reunido los dos con clientes y empezamos a dilucidar. Y a lo mejor el cliente que me buscó a mí queriendo resolver el asunto por vía penal no se lleva la respuesta que quería. Pero, señores, yo duermo tranquila. Porque Sí. yo tampoco me puedo prestar para malutilizar el proceso. Porque, bueno, en esta vida siempre puede que haya un karma y uno no sabe cuándo Claro. se te devuelva lo que uno ha hecho. Por eso tenemos que ser muy Sí, responsables. porque a veces es mirar, coño, no quiero perder este cliente. Sí, y Exacto. vamos a resolverle Vamos a como ver cómo sea. le Y resolvemos. ahora quiero poner otro, a lo mejor me dirán, bueno, pero es que entonces todo lo que sea contrato es civil o mercantil. No, porque también puede ocurrir que el contrato sea el medio utilizado puede utilizar este calificativo por el delincuente para cometer el delito. Entonces, si el contrato, podemos ver casos donde a lo mejor el contrato fue el ardid, el medio de engaño para cometer una estafa. Y es justamente ese instrumento el que le daba la apariencia de legalidad al asunto y la otra persona se confió y es allí donde vienen los engaños. Entonces el contrato fue el instrumento. Con esto lo que le quiero decir es que si hay un contrato, evaluemos. Pero también puede ser que un contrato sea el medio de comisión para el delito que se esté Ok. investigando. Otra cosa. Vamos con materia mercantil. Si tenemos un conflicto entre socios, accionistas, si ese conflicto se puede resolver a través de las vías establecidas en el Código de Comercio, llámese en rendición de cuentas y todas las figuras que los mercantilistas manejan, por supuesto, más que yo, entonces el asunto es de naturaleza mercantil. Y esa es la fórmula que a mí me ha funcionado, saber si yo no estoy convencida, yo llamo a un amigo. Sí, porque a Así veces de que no, sencillo. el socio está sacando capital de aquí, no, te está estafando o estafa. Exacto. Sí, no, y Ya, de una me etapa. llegó a la mente el tema de los contratos de arrendamiento que incumplen, ¿no? Muchas personas me llegan y me dicen, pero es que tiene 2 años sin pagarme absolutamente nada, me está estafando. Y tú dices, no, ya va, lo que te estás incumpliendo con el pago, eso tenemos que llevarlo por la parte civil, no te está estafando. Sí, pero es que me está estafando porque me está diciendo que me va a pagar todos los días y no me paga. Entonces, eso está como tergiversado. Sí, y fíjate que pones como ejemplo el caso de arrendamiento, y yo te decía fuera del aire que yo soy amante de las sentencias y de leer y de estudiarlas, porque más allá de, bueno, por supuesto la dispositiva o las consideraciones que uno puede extraer de allí, a mí me encanta analizar los hechos. Porque a veces uno ve un extracto de la sentencia y crees que ya se aplica para tu caso. No, señores, hay que estudiar cuáles fueron los Y hechos. si se parece a tu si caso. se parece a tu caso o no. Entonces hay una que es la que al final les digo, le doy la listica de febrero de este año, que trae
a colación muchas definiciones que de verdad nos pueden nutrir a nosotros como abogados. Que en esa sentencia se define lo que es el sistema de justicia, el terrorismo judicial, el fraude procesal, y se trataba de un asunto de materia inquilinaria. Una persona colocó una denuncia por invasión, pero cuando la investigada la llaman al proceso, mira, lleva sus contratos, lleva los recibos de pago, es decir, ni siquiera estábamos hablando de un inquilino moroso, estábamos hablando de un inquilino que cumplía a cabalidad con sus obligaciones. Esos Y- pocos y ahí- inquilinos que hay. Exacto, que- pero y hay existía. algún tipo de sanción para las personas que interponen denuncias que al final resultan ser o falsas o en este caso de que simplemente, mira, no era por aquí, no, esta no era la vía. Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de que sanción quiero, puede ser? Quiero explicarle un poquito este caso y Ok. ya te voy a responder eso. Porque allí, bueno, hasta el abogado que representó a la víctima tuvo consecuencias. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un fiscal del Ministerio Público, todo esto está en esa sentencia, busquen los hechos que están bien explicados. Pero un fiscal del Ministerio Público imputa a la inquilina por invasión Wow. e inmediatamente solicita ante un tribunal de control de Caracas una medida cautelar innominada de restitución del inmueble. Que le llaman así, pero para mí eso es un Un vil eufemismo desalojo. para un desalojo. Arbitrario. Exactamente. Por demás. Sacan a la persona que estaba alquilada y un familiar es el que viene y se va a la sala de casación penal, a la sala constitucional, perdón, a través de la figura del abocamiento. Ok. Un familiar no tenía cualidad para figurar allí, y la sala, cuando ve ese caso, que lo ve garrafal, o sea, es una atrocidad lo que se cometió, dice, tú no tienes la cualidad para ejercer esta acción que es el abocamiento, pero yo sí voy a entrar a conocer del asunto. Y es allí donde hace una explicación magistral de esto, que es el terrorismo judicial. Y eso es una de las formas definida por la misma sala como uno de los mecanismos más perturbadores, y lo pone así, como una maquinaria agresora Ok. para los derechos de los justiciables. ¿Por qué? ¿Por qué lo define de esa manera? Porque quienes cometen el terrorismo judicial son los mismos actores del sistema de justicia. Y allí están jueces, fiscales, defensores del pueblo, sistema penitenciario, importantísimo, abogados. Formamos parte también claro. del sistema de justicia. Y entonces dice que cuando este sistema se quiebra, porque uno de los eslabones falla, entonces las consecuencias las va a sufrir el justiciable. ¿Qué hizo la sala después de definirnos que era fraude, sistema de justicia, terrorismo judicial? Habla de la mala utilización del proceso penal para asuntos de naturaleza civil o mercantil, y le termina llamando la atención. Y así está, y me encanta que haya hecho eso, no solamente a los fiscales que formaron parte de esa investigación, al juez de control que decretó la medida, pero la guinda del pastel fue al abogado representante de la víctima. Me parece bien. Y ordena que este abogado, que el caso sea llevado al Colegio de Abogados del Área Metropolitana de Caracas Para abrir un que procedimiento procedan a multidisciplinario. investigar, Wow. por supuesto, y le impongan, si es necesario, una sanción disciplinaria. Ok. La razón de ser es que dicen, ustedes abogados tienen la obligación de representar y de asesorar a sus clientes actuando acorde a las normas jurídicas. Y cuando ustedes se salen de esa esfera y de ese compromiso que tienen con el sistema de justicia, entonces están incumpliendo algo que es fundamental para todos los que ejercemos y litigamos, que es la ética profesional. Claro, porque allí hubo simulación de hecho punible. Ujú. Bueno, Al decir sí, que era una invasora. sí, en todos los Bueno, al casos. afirmarlo. Exacto. Fraude procesal. Exactamente. Hiciste hasta incurrir en difamación. error al Difamación, inclusive. Mira, pueden haber Sí. múltiples delitos, eso después. Aquí en Venezuela no hay la cultura de qué hago después de que paso por un proceso penal y bien sea que me declaren inocente, no ocurrió nada, el hecho no se demostró o el hecho no se me pudo atribuir a mí. Luego de esto hay figuras, o sea, está el delito de simulación de hecho punible, está el delito de calumnia, que es cuando colocan una denuncia sabiendo que es Ok. falsa. Yo me voy más por el delito de calumnia, en un caso como este. Y esas vías hay que también utilizarlas. Hay que utilizarlas inclusive en materia de violencia contra la mujer. Cuando, por ejemplo, tenemos a la mujer
que a sabiendas de que tiene una ley garantista y que fue diseñada para ella, la malutiliza con otros fines Sí. contrarios. Por ejemplo, quiero que mi marido se vaya de la casa. Quiero que... Entonces digo que hay violencia psicológica y hay violencia física, pero que estoy denunciando en este momento porque antes estaba asustada y resulta que no, que hace las Exacto. investigaciones y que no. Esas acciones, claro, uno no las ve como... De por sí, hay un cliente que me dijo en un momento que eso lo veían como venganza, que más bien querían dejar eso así, pero es que deberían. Lo que pasa es que cuando, hablando de casos de violencia contra la mujer, cuando a una mujer le toman la denuncia, previo a la denuncia le leen los artículos de simulación de hecho punible y de calumnia. Luego procede ese funcionario a tomarle la denuncia. Pero yo siempre digo, por supuesto en casos injustos, en casos de denuncias falsas, creo que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato para que también se mande un mensaje a la sociedad y se diga, la mala utilización de los procesos trae como consecuencia tal y tal cosa. Esto y esto y esto. Eso deberían hacerlo, porque es que ahora todo el mundo denuncia por lo que sea. Hace poco un amigo me llamó y me dijo que uno de sus colegas estaba privado de libertad porque estaba haciendo unas cobranzas extrajudiciales. Llamó a la persona a decir, mira, debes una cantidad a mi cliente, ¿cómo pueden hacer? Y le mandó un correo electrónico, lo llamó en varias oportunidades y esa persona denunció al abogado Por extorsión, me por imagino. extorsión Bueno. y acoso. Entonces, ¿qué? eventualmente procedió. Entonces, ahí uno dice, bueno, ok, uno va Pero aprendiendo ya va, esa de persona le cosas. debía honorarios, ¿vale? No, Llega aquí para nada. aquí O para sea, no acosar a la es cliente. como, te contrato a ti para que tú lleves a cabo unas cobranzas extrajudiciales de yo que soy tu cliente. Entonces tú llamas a la persona porque lo que no quieres es demandar. Sí, o sea, por intimarlo. O sea, tú dices, mira, no, lo voy a llamar como para cubrir o agotar esta vía. Y el señor fue a denunciar al abogado y al cliente diciendo que lo tienen acosado, que él ya dijo que no podía pagar ahorita, que él lo podía pagar con con una forma de pago un poco más flexible, que ellos no quieren firmar nada y que lo tienen acosado, que le llegan a su casa, que lo llaman, que le mandan correos y todo, y que por acoso y por extorsión, que si no paga, lo van a demandar. Entonces que él está muy Afectado, claro, afligido. Entonces, y lo privaron de Y libertad. te aseguro que detrás de esa denuncia hubo alguien asesorándolo. Claro. Sí. Entonces, tú dices, bueno, ok, uno va aprendiendo de esas cosas. Yo, por ejemplo, las cobranzas extrajudiciales ya yo ni llamo. O sea, yo no llamo. Yo simplemente fíjate- voy y demando. fíjate- Y cuando notifiquen, ahí llegamos a un acuerdo y transamos, si Fíjate quieres. cómo esa mala utilización del proceso va calando hasta en la psiquis de nosotros los abogados que decimos, "Ujú, yo mejor entonces no hago esto porque también me pudiese pasar a mí". Bueno, lo mismo que está pasando con el tema de los supuestos desalojos arbitrarios. Y agarran hasta el abogado. O sea, si Exacto. llega alguien al sitio y ven que supuestamente es un desalojo arbitrario o es un desalojo arbitrario, agarran al propietario, al abogado, al tribunal, al secretario, a todo el mundo. Es de verdad que tomo la responsabilidad de decirlo, es una locura total. Sí. ¿Ok? Hay uno de los casos planteados en las sentencias que fíjense, quiero que vean estos ejemplos prácticos para que vayamos sabiendo más o menos de qué se trata. Hubo un caso, por ejemplo, de un contrato de compra-venta a plazos, ¿ok? Pero sucede que el vendedor, el vendedor sí le entrega el vehículo al comprador, ¿ok? Se lo entregó por adelantado, pero se establecieron las cuotas. Cuando el vendedor se atrasó en una o dos cuotas, entonces fue a ponerle una denuncia por apropiación indebida. Y ese es un asunto de naturaleza civil. Y la Sala Constitucional, o Sala de Casación Penal, desde el año 2006, se adentró a conocer el caso y dijo, este asunto es de naturaleza civil. Y casi que hace una reflexión de qué es un contrato, cuáles son las obligaciones contractuales. Entonces, cuando una sala de casación penal empieza a esgrimir términos que son de naturaleza civil, ahí le está dando una lección a todos los que formamos parte del sistema de cómo tenemos que utilizar las vías. Y así como ese y otros, hay otro caso que es de un conflicto de dos documentos, un documento público versus un documento privado, que trataron de llevarlo por la vía de la estafa y la sala otra vez es, señores, esto es un conflicto de documentos, entre propietarios, perdón. ¿Y quién puede, cómo le dirían ustedes, hacer valer el mejor derecho? O sea, ¿quién tiene realmente el derecho sobre estos terrenos? Bueno, y así hay un sinfín de casos.
Sí, pero creo que hay abogados, no muchos, esperemos, pero sí hay abogados que intentan ver cómo le dan la vuelta penal. O sea, creo que fuera de área te estaba comentando sobre un vehículo que lamentablemente fue solicitado y denunciado como apropiación indebida, y resulta que no era apropiación indebida, y ese vehículo se lo quitaron a los propietarios de buena fe que habían comprado ese vehículo, se lo dieron a la persona que había denunciado por apropiación indebida, y resulta que no, que a quien denunció por apropiación indebida era que le debía $5,000 que faltaban por pagar de ese vehículo, y eso es netamente civil, no hay Exacto. estafa. Entonces hubo, no sé, dos años y medio, casi 3 años, yendo todo el mundo a todo el tema penal y a las audiencias penales, Pasando el mal rato. pasando el No, mal y en rato, y materia- sin el vehículo. Y en materia de vehículos, también hay otra realidad. Cuando ese vehículo forma parte de la investigación, o bueno, en este caso se lo entrega, estaba a disposición En guardia del y custodia, denunciante, sí. exacto, en guardia y custodia. Pero se imaginan cuando los vehículos pasan a los estacionamientos judiciales. Eso es otro tema, hay que pagar el costo del estacionamiento, lo que cobran. Y adicionalmente, para nadie es un secreto que también pueden ser desvalijados allí. Sí, entonces O sea, prácticamente son estás muchísimas las pagando, consecuencias. estás pagando para que no los desvalijen. Exactamente. Sí, entonces, oye, yo creo que es bueno, este programa de hoy, para que se llame la reflexión de que aquellos civilistas o aquellos penalistas o aquellos mercantilistas que les llegue un caso que no tiene que ver con su ramo, irse y decirle como estás diciendo, hacer alianza. Claro. Mira, vamos a... Y no te ha pasado, fulanita, vamos a Mercedes, también reunirnos. de que estás en medio de un caso civil y dices, ya va, pero aquí debe haber alguna manera de apretar la tuerca por vía penal. Claro, de manera paralela, Claro. si es que en efecto Si funciona, es que ocurre. si es que en Que efecto sea viable, puede- o sea, y uno Exacto. consultar la viabilidad de que, bueno, está bien, estoy haciendo lo propio en materia civil, pero sé que también sospecho que hay algo que pudiese hacer en materia penal, porque, bueno, Eso pasa mucho con temas de divorcio. Yo los llevo de la mano de penalistas cuando hay violencia patrimonial y bueno, y se consiguen además un poco de bienes que el marido o que la señora en su momento habían comprado sin el consentimiento del otro, van, los compran, los venden o tienen otros bienes que no colocaron en la partición y eventualmente Sí, ese tipo de fíjate cosas que sí, en exacto, conjunto. ese es un buen ejemplo, porque si bien es cierto, estamos hablando de un asunto que inicia por el proceso civil, por supuesto que puede tener implicaciones en materia penal. En el caso del delito de violencia patrimonial, establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que nos dice cuando, en este caso sería el hombre, ¿ok? Distraiga los bienes, los saque de la comunidad y afecte patrimonialmente a quien fue su pareja, ¿ok? Porque no solamente se trata de la pareja actual, siempre que los bienes obviamente estén dentro de esa misma relación, pero puede ser desde la ex concubina, ex cónyuge, es decir, que hayan estado en esa relación patrimonial. Eso es un ejemplo de violencia patrimonial. Y que se puede También- llevar de la mano, pues. también lo vemos, Exactamente. por ejemplo, en materia civil, cuando nosotros comenzamos o iniciamos un procedimiento por tacha de documentos, ya luego vemos cómo eso se transforma. Sí, y ese es un ejemplo para saber que, mira, también puede haber otro delito, uso o forjamiento de documento público. Correcto. Privado o público. Pero el que que ini- sea. pero que Uso inicia de acá. documento falso, perdón. Claro, pero que inicia aquí en materia civil, que nosotros decimos, tacho, este documento es falso, no reconozco esta firma, sé y tengo la certeza de que esto no ocurrió, y ya luego se transforma Sí, claro. y Sí, termina siendo en materia penal. Y les cuento una cosa, o sea, el delito de forjamiento o de uso de documento público falso es grave, es Bueno, un delito grave. Me ha llegado este año al menos 3 casitos, creo que son 3 o 4 casos, de demandas por cobros de letras de cambio falsas, completamente falsas, falsificadas la firma, pero ya están en los civiles para eventualmente embargar algún bien de la otra persona que supuestamente debe y rematar esos bienes. Entonces, cuando la persona se entera de eso, eventualmente se la denuncia y dice, epa, ya va, yo no, esas Exacto. letras de cambio ni siquiera las he firmado yo, o X, no estaba en el país, o desconozco mi firma. Y eso hace que he visto medidas de suspensión del procedimiento civil hasta tanto de esa Exacto. averiguación Resuelva se ya. dé. Y que en materia penal, por ejemplo, en este caso de forjamientos de documentos, porque no solamente el forjamiento, puede ser forjamiento o puede ser
uso. Es Ok. decir, yo no participé en el forjamiento, pero sabiendo de que el documento es falso, lo uso. Ese sí puede ser un ejemplo de una manera más expedita de saber si el documento es falso o no. Porque, por ejemplo, se le manda a hacer una experticia a ese documento. Ahí contamos con organismos auxiliares de la investigación penal, sobre todo en el 6CPC, que a través de la experticia documentológica, a través de la grafotécnica, pueden saber si el documento es o no falso. Y ahí tendríamos el elemento fundamental en materia penal para demostrar la existencia de ese delito. Con el Y ahí tema pasa a ser ya de acción pública, ¿verdad? Inmediatamente Por cuando se supuesto, demuestra de sí. que hay funcionarios involucrados en el forjamiento, Sí, acción pública de una. exactamente. Ah, y ese es otro. Hay mucha gente que dice, bueno, yo lo denuncio. Y después cualquier cosa desisto de esa denuncia. Exacto. ¡Epa! No, y que no es para darle un Ya sustico. va. Cuando- Espérate, hay unas cosas que terminan siendo de orden público que lamentablemente no Exactamente. puedes decir, me arrepentí, no hubo violencia. Denuncia no hay. Mi denuncia no hay. Exactamente. Mira, doctor, En materia de delitos de acción pública, una vez que el Estado inicia la investigación encabezado por el Ministerio Público, ahí no aplica el no, es que ya me arrepentí, es que eso no era así. Era para asustar. Si estamos en presencia de la comisión de un hecho punible, por supuesto que el Estado tiene la obligación de continuar investigando. Mira, doctor, antes de quedarnos cortos de tiempo, cuéntanos los números de sentencia que ibas a comentar Sí. para que quede aquí grabado en YouTube. Yo les traje mis chuleticas de circulares del Ministerio Público, pero tomen nota, ¿ok? Tenemos una del 23 de septiembre de 2021. Precisamente esto viene por ese auge del cúmulo de denuncias que habían en asuntos que no eran de naturaleza penal. Y es una orden para los fiscales del Ministerio Público. Acuérdense que estas circulares son Ok. internas. A no prestarse a... Sí, esta dice, prohibición de permitir el uso del Ministerio Público como medio de coacción para presionar ante obligaciones de índole civil o mercantil. Muy bien. Esa es una. Hay otra del 23 de mayo del 2022, donde instan a los fiscales a que evalúen las circunstancias del caso. Inclusive, antes de dar la orden de inicio, saber si el asunto es de naturaleza penal o si no es de naturaleza penal, es la obligación de ellos desestimar. Y el último este sí es como una ratificación de la primera, que es la 015-2022 del 28 de junio del 2022, donde se exhorta a los fiscales a la no utilización, a no prestarse, pues, para la mala utilización del Ministerio Público como instrumento de coacción para hacer efectivas obligaciones entre particulares en las cuales no existe la comisión de hecho punible. Y sentencias tengo 6, pero yo lo que Ok. voy a hacer es, En el post. sí, en el se los copy los colocamos. colocamos. Dejo, sí, como va a Perfecto. quedar en YouTube, yo hago uno de los comentarios y ustedes Buenísimo. pueden, y los que quieran y estén interesados en tenerla, me escriben a mi correo electrónico que yo se las puedo reenviar. Pero es interesante leer los hechos. Para No ver si se solamente es la parecen. doctrina que está Claro. dentro de la misma jurisprudencia, sino, mira, este caso fue así asado, como les decía, esto es un contrato. Contexto, esto es contexto. Tal cual, tal cual. Y así ustedes van a ir viendo ejemplos. Y Buenísimo. mi recomendación de verdad es para los penalistas, cuando tengamos un asunto donde nosotros ni siquiera estemos convencidos que es de naturaleza penal, porque estamos en esa línea tenue de que puede ser un asunto de otra naturaleza, señores, nada nos cuesta consultar con especialistas de esas áreas. Y así, entre todos, porque para eso son los equipos multidisciplinarios, las mesas de trabajo, vamos a ver si este asunto se puede resolver por una vía extrapenal, porque es la vía que el ordenamiento jurídico ha consagrado para eso, entonces debemos irnos por allí. Ok. Ay, pero sabes que sí nos quedamos cortos de tiempo. Ay. Pero no, logramos todo, creo. Bueno, pero sería importante que nos dejes tus redes sociales de manera tal de que esas personas que puedan tener algún tipo de duda acerca de la información que nos diste, de las resoluciones y esas jurisprudencias Exacto. que citaste, te las puedan preguntar. por Mira, ahí. me pueden contactar a través de mi Instagram, que es abogada.dalmagro, ese es el mismo nombre que tengo para las otras redes. Inclusive mi correo electrónico es abogada.dalmagro@gmail.com. Cuando les deje las sentencias allí escritas, me pueden escribir, que yo ya las tengo todas adjuntadas en mi correo y lo que hago es reenviar Reenviar. eso. Buenísimo. Porque hay que difundir la información que sirva para instruirnos. Para eso estamos aquí, no para eso somos abogados.
Tal cual. Bueno, chicos, ya será para una próxima oportunidad que nos encontremos. Sabes que estás invitada porque vamos a abordar otro tema importantísimo. Ya será para el mes de diciembre, que lo tenemos ya encima. Por aquí estuvo María José García, @MarijoGZ. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en la cola y en la lluvia del día de hoy. Bye. Chao. Este programa fue presentado por Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol SPB y LBBP.